lo que viene siendo la evolución de la inflamación. Impresionante, pues obviamente la inflamación aguda, como un ejemplo, pues, de lo que se pasa generalmente en los sistemas. Lo que vamos a ver es que no especificaremos hablando pues, de apéndice sexual, pero pues este evento sucede en muchos otros órganos como la vesícula, por ejemplo, la colecistitis, la infección de vías urinarias, la colecistitis, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué específicamente se coge apendicitis aguda? Porque es una de las entidades más comunes con las que ustedes sí o sí se van a encontrar en su práctica como médico general, médico familiar o médico cirujano o prácticamente de manera general. ¿Okay? Esto es algo bastante frecuente en toda la población. Pero para hablar de los hallazgos histopatológicos, pues primero tenemos que recordar cómo es el proceso histopatológico de la apendicitis aguda y el proceso de la inflamación. Comencemos hablando de cuáles son los factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos es el riesgo principal para tener apendicitis? Pues tener apendicitis. Y segundo, ¿en qué población, cuál población es más susceptible a que le dé apendicitis aguda? Adolescentes. Hombres un poquito más que las mujeres, y sobre todo adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, eso ustedes tengan en mente únicamente como algo conceptual. En la vida real, ustedes pueden esperar que le hagan apendicitis absolutamente a cualquier paciente. ¿Sí? Hemos tenido apendicitis a recién nacidos, hemos tenido apendicitis en pacientes de 100 años. ¿Okay? Entonces nunca subestimen la técnica y la sospecha. Y pues como es algo tan frecuente, todo paciente que tenga dolor abdominal, especialmente cosilla que derecha, pero es que la con los criterios clínicos, pues tienen que poner apendicitis dentro del diagnóstico diferencial. Y ahí ustedes se lo mandan a los cirujanos y pues ellos se van a encargar realmente, según su criterio, de saber si le dan manejo. ¿Vale? ¿Y por qué es más común en hombres? No se sabe. Y eso es algo importante. ¿Sí? Y es que la apendicitis es irónico. ¿Sí? Porque si bien es el órgano que prácticamente nos debe comer a los patólogos y a los cirujanos, ¿sí? Se sacan de manera muy frecuente en todas las instituciones, pero también es un órgano del cual no sabemos mucho, o sea, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo de parapecida. Entonces, no hay un consenso todavía establecido de cuál es la función y cuál es el proceso fisiopatológico como tal de la apendicitis. Sin embargo, pues vamos a basarnos, pues, digamos, en lo que hay ahorita como mayor fuerza en cuanto a nivel de la evidencia y en cuanto a lo que está más comúnmente aceptado. Pero realmente la bibliografía constantemente está sacando nuevas hipótesis. ¿Para qué sirve? Aquí sí. Lo que tiene por razón decir es que puede ser parte del sistema inmune, ¿sí? Ya que como ustedes pueden ver, tiene una placa de Peyer bastante prominente y pues probablemente tiene una relación con la detección de antígenos potencialmente lesivos a nivel de intestino. Como está ahí pues en la entrada del colon, ustedes saben que ahí pues hay muchas bacterias, hay probabilidad de translocación, entonces, y por ahí pues van a pasar los restos de todo lo que ingerimos, entonces es probable que la apéndice tenga alguna función en la detección de los agentes posiblemente lesivos para dar una alerta temprana al sistema inmune a nivel colorectal. ¿Sí? Otra hipótesis dice que también puede funcionar como un reservorio de la microbiota. Entonces, si usted le dio una gastroenteritis, si usted le dio una colitis, si es que le afectó su microbiota fisiológica, pues realmente en el apéndice se van a guardar algunas bacterias y pues van a servir para luego volver a colonizar. Esas son, digamos, las más concurrentes. Hay otros incluso que dicen que ya no sirve para nada, que es un remanente evolutivo, que simplemente todavía no lo hemos eliminado en nuestro ADN, pero sin embargo, sí sabemos qué pasa cuando se complica. Sí sabemos lo que pasa cuando se enferma la apéndice. Entonces, ¿cuál es la principal causa de la apendicitis aguda? La obstrucción de qué? Por fecalito. Del lumen apendicular, seguros, por ahí constantemente está entrando y saliendo. ¿Sí? Está entrando y saliendo materia. Van a haber bloqueos temporales, pero realmente eso no va a ser que usted le dé como tal una apendicitis. Hay una estructura un poco más específica, que es el que nos comienza a nosotros la cascada de la enfermedad. ¿Los qué? Exactamente, el sistema vascular. ¿Sí? Uno piensa, ¿sí? por la dinámica del tracto digestivo, no, pues claro, tiene que entrar y tiene que salir, y pues si llega una semilla de maíz, y ahí se tapa,
Bueno, eso va a hacer que aumente la presión intraluminal y nos va a ocasionar apendicitis. Pero realmente no es tanto la obstrucción como tal de la luz, porque de hecho la mayoría de las luces de apéndice que vemos están vacías, ¿sí? Sino es la obstrucción de los vasos. Inicialmente, venosos linfáticos y después los vasos sanguíneos. Eso hace que el apéndice entre en un estado de isquemia. Esa isquemia, ¿sí?, va a ocasionar una respuesta inflamatoria como la que vimos en la necrosis. Ahí es donde comienza a padecer, ahí es donde comienzan los síntomas iniciales, seguramente para el paciente, y donde vamos a empezar a ver el reclutamiento de células inflamatorias. ¿Okay? Progresivamente, esa inflamación va a seguir creciendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los vasos que se tapan? Y por eso es que generalmente se piensa que es la luz apendicular más no la de los vasos, es porque la inflamación en el apéndice tiene una direccionalidad de adentro hacia afuera. ¿Sí? Vamos a empezar a ver primero la reactividad en las capas más internas y a medida que avanza la enfermedad, esta se va a ir extendiendo hacia las capas más externas. Usted debe tener en cuenta para poder establecer diagnósticos diferenciales. ¿Okay? En el caso que no se haga nada, ¿sí?, que se deje avanzar la enfermedad, evolucionar en las fases, pues se nos puede complicar. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la apendicitis? La peritonitis es una de las más temidas. Septicemia, formación de abscesos apendiculares. La perforación es lo que nos ocasionaría la peritonitis, ¿sí? Pieloflebitis de la vena porta. Muy bien, la tromoflebitis. ¿Y cuál otra? Eso ya sería muy adelantado en la cascada. No puedo. Pero ¿cuál es la más temida? Muerte. Vamos a ver claro. Paciente con apendicitis se puede morir. Y por eso apendicitis que se diagnostique, apendicitis que se trate. ¿Vale? Ahora, para nosotros establecer cuáles apéndices se pueden complicar, cuáles apéndices se complicaron, o en qué fase tenemos la enfermedad, debemos tener siempre en cuenta la configuración histológica. En patología de histología, nosotros se le lleva mucho ladrillo porque aprendas en las capas precisas de cada órgano, aprendas en los tipos de células, aprendas a reconocer cosas que son tal vez demasiado específicas. Pero a nivel de patología, sí, de todos esos criterios, uno de los que más vamos a dar la relevancia para la mayoría de, sobre todo de eventos inflamatorios y de eventos neoplásicos, vienen siendo las capas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del compromiso de capas específicas en cada uno de los órganos, es que vamos a poder dar diagnóstico y sobre todo subclasificar. Y las subclasificaciones en patología nunca son porque sí. Y nosotros subclasificamos porque ese apellido que le colocamos a la enfermedad va a tener implicaciones, ya sea en diagnóstico o en pronóstico. ¿Ok? Entonces, para ello, como estamos en apéndice, pues recordemos cuáles son las capas del apéndice. Entonces, empezamos de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta capa? Mucosa. Entonces, empezamos con la mucosa. ¿Listo? La mucosa, miren cómo está compuesta. Células bonitas, células epitelio intestinal, listo, con bastantes células caliciformes. Aquí también vamos a incluir la lámina basal y vamos a incluir la muscular de la mucosa, pero cuando ustedes aprendan que hay una mucosa, es suficiente. Listo, las subcapas ya no se expresan por sí. Debajo de la mucosa, ¿qué tenemos? La submucosa. Que en el apéndice, ¿por qué va a estar ocupada principalmente? Por los nódulos. Por tejido linfoide, exactamente. El tejido linfoide asociado a mucosas, o si quieren llamarlo agregados linfoides, o si quieren llamarlo por placa de Peyer, o si quieren ponerle el nombre que quieran. Pero sepan que aquí es donde vamos a ver la concentración de linfocitos. Miren que normalmente este es un tejido linfoide polarizado. ¿A qué me refiero con polarizado? A que le podemos ver un centro germinal, ¿sí?, en donde van a estar los centroblastos y vamos a poder ver la corteza. Normalmente están así, se ve el centro mucho más clarito porque las células son más estrelladas, son células un poquito más amplias y alrededor vamos a tener puro linfocito pequeño con cromatina condensada. ¿Listo? Miren, se ven como bolitas, se ve bonito. Y detrás de la submucosa que tenemos, La muscular propia. muscular ¿qué? Propia. Muscular propia. ¿Listo? Importantísima, porque esta es una capa definitoria, es del diagnóstico de apendicitis. El compromiso de la muscular propia con infiltrado inflamatorio es lo que le va a permitir al patólogo decir si el paciente tenía o no tenía apendicitis. ¿Ok?
¿Ok? Esta múscula propia se puede dividir, que la capa longitudinal, de que la circular, que cuál era la interna, que cuál era la externa. A ustedes no eso no les interesa ya en este punto, ¿vale? Porque ustedes sepan que la muscular empieza aquí, y termina acá, es suficiente. ¿Ok? Muscular propia. Detrás de la muscular propia, ¿qué tenemos? La serosa, exactamente, o el tejido perpendicular, que va a ser recubierto por ¿qué? Mírenlo aquí, es un epitelio plano simple, que también se llama mesotelio, y que por la localización anatómica, ¿qué otro nombre recibe? El peritoneo. Exacto. El peritoneo. Entonces, cuando tenemos un proceso inflamatorio, O sea, profe, ¿se le puede llamar mesotelio o peritoneo también? sí, podemos llamarlo mesotelio o peritoneo de manera indiferente en esta localización anatómica. ¿Sí? Ten en cuenta que todo el epitelio plano simple, ese básicamente nos va a recubrir todas las cavidades, todos los órganos de las cavidades. El nombre genérico es mesotelio. Cuando está en cavidad peritoneal, se llama peritoneo. Y esto, así como cuando está en torácica, se llama pleura. Entonces, sí se puede en este caso, pero no me lo tomes como que siempre van a ser diferentes. ¿Vale? Listo, entonces, empieza el proceso inflamatorio. Entonces tenemos acá la glucosa y empieza a haber primero una reactividad. Cosa que aquí pues realmente no es algo que estemos viendo de importancia. ¿Listo? Miren acá, como vemos. Miren cómo podemos ver en algunas zonas, ¿sí? Digamos de una manera muy incipiente, empieza a haber como una desorganización. ¿Vale? Una desorganización. Bueno, aquí no estamos viendo la mucosa también se desorganiza, pero ya estamos viendo cómo el tequiroma empieza a reaccionar contra un evento. Eso puede ser una fase inicial. Recuerden que la apendicitis se va a subclasificar en 4 fases. ¿Cuáles son? Hematosa, Gangrenada y gangrenada. perforada. Listo. ¿Por qué es importante esa subclasificación? Porque dependiendo de la fase, primero se va a hacer la correlación clínica y segundo, se puede reclasificar. ¿Sí? En 2 tipos grandes de apendicitis, complicada y no complicada. ¿Ok? La no complicada nos va a incluir la hematosa y la fibrinopurulenta. Y la complicada nos va a incluir la gangrenosa y la perforada. ¿Listo? ¿Por qué se dice complicada? Porque tiene mayor riesgo o ya per se el cirujano interpreta que cualquiera de los diagnósticos, el paciente tiene peritonitis. Por mínimo. O sea, peritonitis para adelante para cualquiera de los otros diagnósticos que vimos cuando hablamos de las complicaciones. ¿Listos? Y aquí viene la otra pregunta. Ustedes ya vieron la clase de macro, ¿verdad? Entonces, macro, el apéndice tiene sus cambios. ¿Sí? Y ustedes pueden incluso de la macro decir si es fibrinopurulenta, pueden decir si está exudativa, pueden decir si está gangrenada y perforada. Y esta es una pregunta que es de la vida real, porque es la que se hace muchas veces los cirujanos y las EPS para ahorrar costos. Si yo ya tengo una macro que me está diciendo un diagnóstico, ¿para qué lo tengo que mandar a patología? ¿Cuál es la importancia? Si yo ya veo el apéndice gangrenado macroscópicamente, ¿para qué voy a enviarlo a patología? Lo cual sube un poco el costo del procedimiento. Entonces, recuerden que patología somos un servicio especializado. No, mira, si hay otra patología. ¿Por qué? Porque puede dar neoplasia, ¿qué otra cosa? Digamos, el cirujano vio el apéndice normal y ahora sí lo sacó. Dice, ay no, he visto tantos en mi vida que ya yo con mi ojo yo puedo hacer el diagnóstico, no necesito mandar la patología, me voy a ahorrar esa plática en el procedimiento. ¿Una torsión ovárica o algo así? ¿Una torsión ovárica o algo así? Para allá vamos.
Entonces, la primera indicación es una indicación meramente legal. ¿Sí? Colombia, en nuestra jurisprudencia, tenemos un artículo por allá en 1978, si mal no estoy, que establece claramente todo órgano o tejido que salga del cuerpo humano tiene que ser valorado, tiene que recibir una valoración histopatológica. ¿Okay? Todo lo que ustedes saben, el apéndice, la vesícula, el lunarcito, ¿sí? La verruguita, todo eso tiene que ir a patología. Ya que en la práctica hagan caso al uso de la norma, es otro cuento, ¿vale? Pero la primera indicación es una indicación meramente legal, o sea, porque la ley lo ordena. Pero pues aquí somos científicos, no somos abogados. Entonces, ¿por qué la ley lo ordena? ¿Cuál es la verdadera indicación que se tenga que enviar ese tipo de tejidos a patología? El primero, confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Si el cirujano dice, ay, es que para mí eso es una fibrinopurulenta, y llega a patología y el patólogo le dice fibrinopurulenta, perfecto, le digo. Pero también puede pasar que el cirujano diga, ay, para mí eso era una exudativa. ¿Sí? Y llega el patólogo y dice, ay, está gangrenada. ¿Eso tendrá implicación? Sí. Claro, porque cambiamos la clasificación. El paciente ya no era un paciente no complicado, era un paciente complicado, una apendicitis complicada. Y el manejo es distinto. En la no complicada le dan 12 horas de observación, cierran para la casa, nos vemos en 10 días para quitarle los puntos. En la complicada, el paciente tiene que hacerle lavado peritoneal, si alcanzaron a notarlo en el centro de cirugía, ¿sí? Y además tiene que darle antibiótico. El esquema antibiótico pues va a depender dependiendo de la gente, dependiendo del tipo de complicación. Y además el seguimiento tiene que hacerse de una manera mucho más estrecha. ¿Vale? Entonces, primero, confirmar el diagnóstico. Segundo, confirmar el tejido. El cirujano puede decir, ay, sí, tenía apendicitis. Esa apéndice lo vio como rosadito y brillante. Esto sí era una apendicitis exudativa. Y llega el patólogo y dice, ah, no, el apéndice está normal. A ver, no hay apendicitis. Y la paciente era una paciente joven, una mujer de 25 años. Claro, ella le va a pasar el dolor momentáneamente por la anestesia y todo eso, pero seguramente a los 3-4 días va a reconsultar por lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era una apendicitis, seguramente era un atrofio ovario, seguramente era un quiste, seguramente era un cálculo renal, seguramente era una infección urinaria, y pues no se pueden establecer y se pueden buscar diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Y otra indicación es precisamente para confirmar el órgano. ¿Sí? Puede que el cirujano haya visto y sacaba la grepita pensando que era el apéndice. ¿Sí? Y llega el patólogo y dice, eso no era apéndice, eso era una trompa uterina. Eso era un uréter. Puede pasar. ¿Listo? Y tenemos otra indicación, que es la que te estaba diciendo el compañero y es la que vamos a ver acá. Entonces, miramos que incluso yo les estoy mostrando como un ejemplo de un apéndice normal. ¿Sí? Pero pues si es un apéndice normal, los apéndices no lo sacan porque sí, lo sacan porque pensaron que era una apendicitis. El paciente seguramente hizo alguna clínica de obstrucción, seguramente hizo alguna clínica de irritación. Pero eso lógicamente estamos viendo el apéndice muy tranquilo. Y miren efectivamente cómo están andando las diferencias, cómo están haciendo las bolitas. ¿Listo? Ligeramente reactivo eso. Ligeramente reactivo. Seguimos aquí y mira lo que te empieza a pasar al año. ¿Sí? Empiezan a perder su configuración. Entonces, miren que ya no hizo las caliciformes, miren que ya dejan de tener ese borde sencillito, tan bonito. ¿Okay? Y miren cómo se incluso aquí intenta hacer como una papila, como un arbolito, y los núcleos cómo se empiezan también a transformar. Adicionalmente, esa lesión infiltra. Miren cómo se meten a su mucosa casi hasta llegar a la musculatura. Mientras tenía este paciente, cancha. Eso es un carcinoma de apéndice acá.
sería su sitio incidental. Miren que la lesión es muy pequeña, como para que se vieran las imágenes macroscópicamente. Pero gracias a que el tejido se envió a isopatología, podemos hacer el diagnóstico. Y el paciente seguramente van a tener que hacerle un nuevo seguimiento para mirar si eso no metastásico, si es una enfermedad temprana o si requiere incluso tratamiento profiláctico con quimio o con radioterapia. Si eso no se hubiera hecho, el paciente puede volver en 10 años, volver en 5 años con enfermedad metastásica diseminada y ahí sí ya nada que hacer. Pues esa es la indicación para identificar lesiones neoplásicas que se pueden encontrar de manera incidental en tejidos aunque tengan un aspecto sano. O sea, decimos que cancha porque las células se imaginan, pero pues se pierde la estructura. Se pierde la textura, se pierde la forma y todo. Ya además nos está infiltrando en la submucosa. ¿Okay? De todas maneras, no te me estreses porque más adelante vamos a ver cáncer cardíaco. ¿Listo? Ahora miremos otro apéndice. Bueno, antes estaba más inflamado. Entonces, miremos esto de acá. Miren cómo es la glándula. Miramos cómo las glándulas. ¿Sí? Primero, miren que ya no están tan bien organizaditas como las anteriores, ya que ustedes están viendo un poco de desorden en la estructura, sin embargo siguen siendo histológicamente normales. Y si venimos aquí al tejido asociado a mucosa, miren cómo está ya también como más raro, más desorganizado. Ustedes no están viendo los centros terminales bonitos, sino están viendo que hay como una pérdida de la polaridad. Además se está viendo más expandido, se ve mucho más grande. Solo con ver eso, como ya dice, aquí pasa algo. ¿Okay? Aquí ya estamos teniendo seguramente alguna respuesta inflamatoria y estamos viendo una reactividad del tejido linfoide y por supuesto de la mucosa. Y cuando venimos, queda más bonito. Y cuando seguimos subiendo, tenemos que mirar la muscular. Y aquí está la causa. Entonces, miren cómo esa capa muscular está infiltrada, ¿sí?, por todos estos polimorfos. Los núcleos, acuérdense que el núcleo de la muscular es más fácil verlo, obviamente en el enfoque longitudinal. Miren que son núcleos como tabaquitos, son alargaditos, son bonitos. Pero ustedes aquí están viendo todas estas células acá. ¿Sí? Tienen sus polimorfos, núcleos segmentados y tenemos citoplasma de base. Esa es la infiltración de polimorfos nucleares en la muscular, que como les digo, es el sello que usamos para determinar el diagnóstico de apendicitis. ¿Vale? Entonces, ya ahí sabemos que este paciente sí tenía una apendicitis y ahora tenemos que ponerle la tejido, las fasas. Esa, infiltrada polimorfos nucleares en la muscular. Es el sello. ¿Sí? Ahora tenemos que ponerle la fase. Entonces, estamos en una apendicitis inicial. ¿Vale? Entonces, según la densidad de infiltrado, podemos jugar o con que sea una apendicitis edematosa o una apendicitis fibrinopurulenta. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos que ese infiltrado es así denso, incluso mira aquí que hay un cúmulo de polimorfos, esa es la fibrinopurulenta. ¿Listo? Pero, por el contrario, cuando el infiltrado es escaso, disperso, esa va a ser la edematosa. En ese caso. En este caso, ¿cuál cree usted que sea? Fibrinopurulenta. Exactamente. Si fuera menos infiltrado, sería Edematosa. Menos infiltrado que está de algunos neutrófilos dispersos con la muscular. ¿Listo? Deben saber la descripción y ahorita con el ejercicio espero que la puedan identificar. ¿Ok? Miren que sin embargo la muscular está indemne. ¿Sí? Miren que la capa, ustedes podemos seguir el recorrido de la capa muscular, si es que estamos hablando de ¿sí? Pero pues tiene un infiltrado denso de polimorfos nucleares. Y lo que les decía, el infiltrado va de adentro hacia afuera, solo que en el tejido, en la submucosa es difícil de identificar, entonces por eso estamos en la muscular. ¿Listo? Y a veces, cuando sale, puede salir de la muscular y nos va a comprometer la serosa. Cuando vemos este infiltrado, miren acá, ¿sí? Cuando vemos este infiltrado en la serosa del apéndice, hacemos
adicional, que es el de periapendicitis aguda. ¿Cuál es la importancia que diagnostiquemos la periapendicitis aguda? Pues ¿por qué es que está cubierto la serosa? Por el peritoneo, exacto. Y si está inflamado el peritoneo, ¿cómo se llama? Peritonitis. Entonces con eso decimos, ojo, que el paciente le puede desarrollar peritonitis, aun siendo una fibrina purulenta. Pero ahí el infiltrado llega a la serosa, en este caso, o no lo logra. Míralo, toda esta es la serosa. Y mira que está llena de polimorfos. Todas esas celulitas que son polimorfos, todas esas son polimorfos, y esa es la serosa expandida. ¿Listo? Ahora, el polimorfo. Profe, cuando hay infiltrado en la serosa se llama peritonitis. Isopatológicamente sí. Pero nosotros, pues peritonitis no se la diagnosticamos como tal, le ponemos periapendicitis aguda. Listo. Pero, profe, esa imagen, ¿cómo se la diagnostica? Esto es una apendicitis fibrinopurulenta con periapendicitis aguda. Periapendicitis. Sí. ¿Por qué yo aquí no le pongo como tal por qué no le coloco peritonitis? ¿Sí? Porque ya el diagnóstico de peritonitis pues, ya se debe revalorar, porque estamos en un apéndice que técnicamente no está complicado todavía y puede ser únicamente una inflamación focal. Pues ya depende de los hallazgos quirúrgicos. Si el cirujano determina que el paciente sí tiene un riesgo para haber hecho una peritonitis, digamos, avanzada, que requiera tratamiento adicional. ¿Okay? Clínicamente decimos periapendicitis, decimos, ojo, puede tener peritonitis, pero ya que la peritonitis como tal la diagnostica el cirujano, según lo que viene la cirugía. ¿Ok? Ahora, si bien les estoy diciendo que el infiltrado inflamatorio es el principal hallazgo y el principal marcador, tengan en cuenta que la inflamación no es lo único que nos va a importar. La inflamación es parte de una respuesta sistémica debido a la tormenta de citoquinas. Eso hace que el cuerpo tenga que buscar medios para facilitar esa respuesta. Y uno de esos medios va a ser extendiendo las vías de acceso. ¿Sí? ¿Por dónde es que llegan los neutrófilos al sitio de inflamación? Vía sanguínea y vía linfática, principalmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Pues prácticamente ampliar, dar la orden que esas autopistas se nos amplíen. Entonces, al ampliarse, vamos a ver cómo los vasos, como en este caso, ¿sí? Se dilatan. Eso se nos van a dilatar todas las estructuras venosas, arteriales, líneas estructurales linfáticas. Y además van a estar congestivas porque se va a estimular la llegada por el flujo sanguíneo al sitio de la inflamación. ¿Listo? Entonces, además del infiltrado inflamatorio, vamos a ver los llamados cambios hemodinámicos agudos, o cambios hemodinámicos asociados a la inflamación. Incluso, miren, este es un vaso venoso, pero miren, este es un vaso linfático. Este es el vasito linfático, este es un vaso linfático. ¿Sí? Está dilatado y en la luz estamos viendo células inflamatorias que todavía no han infiltrado el tejido, pero pues van para allá. ¿Okay? Las cogimos a mitad de carretera. ¿Cuál es el hemodinámico? Listo. Ahora pensemos que ese cristiano no quiso consultar. Entonces, le pasó un poquito más de tiempo y dejó avanzar la apendicitis. O se demoraron en remitirlo, porque el médico pensó que era una simple diarrea. Entonces, vamos a ver acá ese otro apéndice. Miren la luz. Bien. Miren que las glándulas todavía pueden tener algunas glándulas residuales, van a estar reactivas. El tejido linfoide está totalmente desordenado. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Aquí se ve bonito. ¿Qué es esto? ¿Y es qué es? Exactamente. Necrofílico factor. ¿Vale? Ahora, cuando la apendicitis evoluciona, pues ya dijimos al principio, comienza con una lesión isquémica. ¿Vale? Pero en su historia natural, esa lesión isquémica va a facilitar la translocación bacteriana porque pues estamos en el intestino,
¿sí? Y también va a favorecer la hiperreactividad de la respuesta inflamatoria. Lo que va a hacer que sobre esa respuesta química inicial vayamos a tener una respuesta tipo necrosis, ¿qué? Necrosis licuefactiva, lo cual se llama, cuando tenemos isquémica y después de licuefactiva, gangrena, exactamente. Por eso le decimos la apendicitis gangrenosa. La gangrenada, exactamente, es la siguiente fase. Yo les dije a ustedes que ese término se usa más que por las lesiones de pie, pero pues siempre van a haber excepciones a la regla. ¿Okay? Entonces, esta es una excepción, la apendicitis gangrenal. Y es precisamente por eso, porque vamos a tener una translocación y vamos a tener una necrosis licuefactiva que nos va a desordenar completamente la arquitectura de la pared apendicular. Específicamente, ¿de qué capa? ¿De qué capa? ¿Cuál es la capa importante en la apendicitis? La muscular propia. Exactamente. Pues, lo que vamos a usar de referente va a ser determinar si está licuada la muscular. ¿Vale? Si yo les coloco a ustedes acá la imagen y les pregunto órgano, ¿puedo decirlo? ¿No? Porque está licuado. Y si les coloco, esto es un apéndice, ¿sí? ¿En qué capa estamos? Realmente uno no puede saberlo. Ahora, si ustedes tienen ojos de patólogo, no puede decir, no, pues miren realmente que aquí hay unas fibras de músculos lisorefilvadas. ¿Listo? Mírenlas aquí. Pero el resto de esto está, pues nada, eso es porque la capa muscular está totalmente licuada. ¿Okay? Es una capa que está totalmente destruida por esta necrosis licuefactiva, absceso. Y ya eso es lo que nos va a dar a nosotros el diagnóstico de la necrosis de la apendicitis gangrenada. Por definición, la apendicitis gangrenada, ¿sí?, siempre va a cursar con periapendicitis y por tanto con peritonitis. Por eso es que las colocan dentro del grupo de las complicadas. ¿Vale? O sea, adicionalmente, como vamos a tener la respuesta inflamatoria, ¿sí?, acuérdense que los neutrófilos, ellos lo que hacen es lanzar bombas de enzimas que van a destruir todo el tejido. Eso nos va a incluir los vasos sanguíneos. Entonces, al destruirse los capilares, ¿sí?, ellos vamos a tener también asociada la respuesta a focos de hemorragia, por supuesto, que es lo que ustedes están viendo acá. En las lesiones más limitadas también podemos tener algunas hemorragias, pero van a ser mucho más controladas. Casi siempre se debe a que los capilares se expanden tanto que facilitan la trabajación del licuado. Pero en estos licuados, sí es precisamente porque se destruye como tal la pared. Y aún así, pues vamos a seguir viendo la trabajación. Entonces miren cómo tenemos múltiples focos de hemorragia y pues prácticamente pérdida total de la arquitectura del tejido. Hay un pedacito de músculo que intenta como mantener eso. No estoy aquí, pero pues generalmente, ¿okay? Tengamos también en cuenta que ningún órgano cambia al tiempo en su totalidad, ¿sí? O sea, el apéndice, no es que el apéndice se nos vaya a cubrir todo el apéndice al tiempo, esto es una fase progresiva, y no es raro para el patólogo que veamos en el mismo apéndice una zona que esté en fibrina purulenta y otra zona que esté gangrenada. Cuando nos encontramos en ese dilema, siempre le vamos a diagnosticar el diagnóstico de peor evolución o el de peor pronóstico, porque pues, es el que más le conviene al paciente. ¿Listo? Después de la gangrenada, yo sé que viene la perforada, ¿sí? Pero el diagnóstico de la apendicitis perforada, pues es la perforación. Esa se tiene que ver, es el mapa. ¿Okay? La tenemos que ver el cuerpo cuando hacemos el apresamiento del espécimen. Si el patólogo juicioso puede tomarle una muestra de la perforación, sí, y pues histológicamente vamos a ver la ulceración como tal del tejido. Sin embargo, en términos prácticos, como ya dijimos que tanto la gangrenada como la perforada es complicada, pues no genera ningún beneficio porque no va a cambiar en nada el tratamiento del paciente. El cirujano lo va a tratar igual. Entonces no nos esperamos, no nos esforzamos por tomarle fotos a las perforaciones, realmente. Pues, siempre lo vamos a diagnosticar es como una gangrena. Y ya la tejido perforada se coloca sinomicroscópicamente y vieron la perforación. Eso histológicamente nunca la buscamos. ¿Alguna pregunta? Profe, aparte de que se vea destruida la muscular propia, ¿qué más hay? O sea,
La muscular propia es el punto de corte, pero mira que la destrucción viene de la mucosa. ¿Sí ves? Incluso viene la submucosa, mira lo que queda de la placa de acá. Ya completamente Todo eso sí, destruido. está completamente destruido. Y pues va a llegar incluso hasta la cerosa. ¿No? Por eso la gangrena, porque se gangrena el tejido, se licúa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora entonces, en cada mesón, después de una o dos láminas, van a ser grupos con los que estén en el mesón y cada lámina tiene un rótulo. Entonces van a poner los nombres de ustedes, el rótulo, ¿sí? Y el diagnóstico del apéndice de su mesón. Obviamente me pueden preguntar y si quieren mirar los otros, pues también es bueno que entre más miren, mejor. ¿Y eso? Está dañado. Yo creo que sí. Extraño.